Y volvemos una semana más. Villarroya, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy buenas tardes. Una semana más o una semana menos, según cómo lo veamos desde su perspectiva, a veces no muy Bueno, halagüeña. Queda una semana menos de vida. Eso sí, claro, una semana menos. Una semana más que hemos vivido y una semana menos que nos queda por vivir. Y una semana menos para haber vestido de blanco a una estrella, que eso dicen. Las cosas van tan deprisa que de un día para otro cambian. ¿Usted le ve futuro vestido de blanco? Bueno, si acepta las condiciones que le pone el Madrid, a nivel económico me refiero, pues entonces sí. Ahora, si él mantiene unas peticiones económicas muy elevadas que el Madrid no le va a dar porque considera que puede afectar al buen hacer de la economía del club y afectar al vestuario, que hayan jugadores que luego también pidan que se les mejoren sus contratos y los del tema de los derechos de imagen, pues entonces no vendrá. Este es el tema. Es alucinante el poder del madridismo que pueda condicionar a la baja, en su caso, el futuro de uno de los futbolistas más importantes del mundo. Bueno, es que él tiene un problema. Es decir, que cuando él ha dicho que no iba a renovar, o ya lo dijo el año pasado, tampoco ha habido bofetadas por ficharle. Bueno, es decir, porque sus condiciones no son muy fáciles de asumir, ¿no? Bueno, pues entonces él ahí también se ha encontrado con un problema. Es decir, que tampoco hay tantos... A ver, evidentemente no hay muchos equipos en el mundo que le puedan fichar, más allá de Arabia Saudí, me refiero de Europa, porque estamos hablando o el Madrid o algún equipo de la Premier, porque en Italia no hay dinero para pagarle y en Alemania solo el Bayern, pero el Bayern nunca entra en estas operaciones de tanto dinero. Entonces quedaba el Madrid o la Premier. Y en principio, hombre, pues parece que equipos de la Premier tampoco hay tantos, porque tenemos que hablar de equipos que estén en lo que se llama el Big Six, que son los 6 grandes. El City no va a entrar porque tiene a Haaland. El Manchester United está en una situación como está, que no parece que se pueda clasificar para Champions. El Chelsea tampoco, por lo cual quedarían ahí Liverpool y Arsenal. No hay mucho más donde él pueda elegir. Y el Madrid, además, no tiene una urgencia vital deportivamente para traerlo, porque en sus puestos pues hay jugadores que están funcionando bien. Esa es su apuesta. Ya sabe usted que esto de un día para otro cambia. No, si yo no digo que no vaya a venir. Para acabar con este mini capítulo deportivo, que no sé si a la gente le interesa, supongo que sí, porque todo lo que habla del Villarroya parece ser que le interesa a todo el mundo, hable de lo que hable. Al madridismo le interesa saber si viene, no, y a los restos también. Por si acaso, ¿no? Para echarse a temblar, ¿no? Bueno, oye, también... Mira que son ustedes sobrados. No, hombre, a la Liga Española también le vendrá bien si bien llega Mbappé, porque los derechos de televisión... Perfecto al resto de equipos. Bueno, una cosa es que ganen o pierdan. Ya pierden igualmente ahora contra el Madrid. Pero el tema es que, claro, Perdone, hombre, este año... El Rayo Vallecano les pintó la cara fin de semana. El Rayo Vallecano no nos ganó, nos empató, y es verdad que el Madrid jugó muy mal y el Rayo hizo un partido bueno, sobre todo la segunda parte. No flauta para una vez. No, pero me refiero que a la Liga Española, que los derechos de televisión se están pagando bastante peor de lo que se pagaban hace unos años. La llegada de Mbappé significa que viene una estrella de nivel mundial, que tiene muchos seguidores por el mundo y que por lo tanto hay mucha gente que querrá ver los partidos del Madrid en la Liga Española porque está Mbappé. Por lo tanto, los partidos de la Liga Española, los derechos de televisión fuera de España, se venderán más caros y todos los clubs de la Liga Española recibirán más dinero por derechos de televisión. Una última pregunta al respecto, y entiéndame bien la pregunta. ¿Quién pierde más? Digo pierde. ¿Quién pierde más con este movimiento si se da? ¿Mbappé saliendo del PSG o el Madrid fichándolo? Porque tampoco se le presupone que va a ser la panacea. Se verá a la larga. Porque muchas estrellitas veo yo en ese corral. Con el PSG no ha ganado nada, aparte del Alicante, pero esto se entiende que el PSG está hecho para ganar la Champions. Pero ahí jugaba en casa y el sueldo nunca más lo va a igualar, no sé que se vaya... a ver, él pierde económicamente, pero oiga, tiene dinero para vivir él, sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por lo tanto, dinero no tiene problema. Entonces, él, si viene
rebajándose sustancialmente la ficha que cobra en el PSG, viene fundamentalmente para conseguir deportivamente lo que no ha conseguido con el PSG, que es ganar la Champions. ¿Y recaerá bien en el Madrid si viniese? Eso se verá en el largo plazo. En estos momentos yo no puedo saber si cuando venga generará problemas o no generará problemas dentro del vestuario. Las 3 estrellitas son uno francés, otro inglés y otro brasileño. Bueno, cuando venga Mbappé será la estrellita. En estos momentos, No, Mbappé no juega. En estos momentos. En Madrid ya las hay. Bueno, pero me refiero que usted habla de que una estrellita francesa, le digo que en estos momentos Mbappé no es jugador del Real Madrid. Si viniese. Si viniese, pues entonces es evidente que sería una de las estrellas del Real Madrid. Yo no sé por qué creo que al entrenador no le apetece mucho. Bueno, y a muchos madridistas tampoco nos apetece que venga. No se piense que todos los madridistas que estamos ilusionados con la llegada de Mbappé al Real Madrid. Pero si viene, pues estará. Es decir, lo que aporte a nadie Mbappé... le amarga un dulce, ¿no? Bueno, yo preferiría que no viniera. Pero si viene, pues lo que aporte Mbappé al Real Madrid, pues se verá con el tiempo. Yo no puedo saber ahora ni para bien ni para mal. Ni puedo saber si va a meter aquí 40 goles o 50 goles o si va a ser un desastre. Es decir, no lo sé, porque a mí hacer historia ficción no me interesa. Yo hablo de las realidades. En todo caso, aunque en lo deportivo no funciona al 100%, en lo económico, social y impacto del señor Florentino con todo esto... Es un fichaje de los que dice Florentino Pérez. Si se diese, pues es de esos fichajes que Florentino Pérez siempre ha dicho que son estratégicos porque se pagan solos. Y en eso sí que tiene razón, porque la llegada de Mbappé al Madrid significará la entrada de más patrocinadores, pagarán mucho más, porque es evidente que con una estrella como Mbappé, que es una estrella a nivel mundial, los patrocinadores pagarán mucho más. Si el Madrid se queda parte de los derechos de imagen, que es lo que suele hacer de Mbappé va a aumentar, porque no es lo mismo estar en el PSG que estar en el Madrid, va a aumentar también sus temas publicitarios, con lo cual a nivel económico es un fichaje estratégico, como es de Florentino Pérez, que aportará mucho dinero. Pero bueno, Mbappé, independientemente de que aporte mucho dinero, se le ficha por el tema deportivo. Entonces, lo que nos interesa, si al final viene, es lo que nos aporte a nivel deportivo. ¿Vamos a por el tema? Vamos por el tema. Porque no era el tema. No, es que usted se me va por los cerros de Úbeda. Hace usted alarde de todas esas carreras que tiene y le hable lo que le hable. Por Mbappé, pues yo le contesto. Le puedo poner encima de la mesa cualquier tema que usted lo desarrolla y lo desarrolla y lo desarrolla. Mucha gente me pregunta todas las carreras que tiene, ¿cuáles son? Y yo a veces me pierdo. ¿Cuáles son? Sé que una es teología, otra es filosofía. Historia. Y ciencias de la información y filología, lingüística. Y no sé si le quedó tiempo para estudiar alguna más o le hubiese gustado. La carrera del galgo es la que hice, que como decía mi abuelo, era la más importante, porque es la carrera de la vida. Entonces, esta es la más importante de todas. De todas las que tengo, la más importante es la carrera del galgo. Que hay que intentar que no te pille ¿Le cundió tanta carrera? ¿Le cundió? Sí, bueno. Si hubiese vuelto a nacer, ¿habría estudiado tanto o igual con una ya le habría valido? Estudié porque me gustaba estudiar. A ver, yo de todas las que he hecho, ¿Cuándo colgó los libros? ¿A qué edad? Bueno, pues ya tenía una edad, ya tenía 40 y tantos años. Bueno, los libros no los he colgado nunca porque siempre estoy leyendo. Leo por la noche, porque es el único rato que tengo libre, cuando no estoy tomándome algo. Por tanto, usted, la juventud que nos ve ahora, desde cualquier lugar del mundo... Que lean. Lo importante es leer, porque leer desarrolla la mente, desarrolla el espíritu crítico y sirve para ver las cosas, que las cosas no son como nos las cuentan normalmente, sino que son de otra manera. Pero si te me pregunta la carrera que yo hice por vocación, la carrera que hice por vocación fue historia. Esta es la que hice verdaderamente por vocación. También periodismo, pero menos. Es decir, mi vocación era historia. Con todo lo que usted ha estudiado, la gente pensará, este hombre debería estar cobrando todo lo que dice que no se debe cobrar. Bueno, pero esto demuestra que el sistema capitalista le interesa muy poco, sobre todo la gente que estudiamos cosas de letras. Es decir, si fuera un ingeniero que pueda construir
ordenadores para que la gente estuviera más cerrada en sí misma, pues entonces seguramente cobraría muchísimo más de lo que cobro. Pero usted, como es tan bueno, igual no lo querría. Bueno, tan bueno, tan comunista. No, a ver, igual lo repartiría. Yo soy comunista, pero vivo en el sistema capitalista. Entonces, como me explotan por mi trabajo, pues entonces pues cobraría lo que me pagasen. Es decir, el problema, la gente, estas tonterías de que porque uno es comunista no tiene que tener móvil, ni vivir en una casa, ni estas son chorradas. Si usted vive en un sistema capitalista, el capitalista le paga en función... aunque cobres 3.000, el empresario ya te chupa 6, 7, 8.000 euros. Por lo tanto, es decir, estás explotado. A partir de ahí, pues entonces ese dinero sería fruto de mi trabajo, no lo estaría ganando por robarle a nadie. Por lo tanto, pues me lo gastaría luego. Me lo gastaría en lo que considerara conveniente. Claro. Y ya sé que hay gente que tiene la moral un poco pervertida, piensa que me la gastaría en cosas que no se pueden decir. A usted le apeteciese. Pero me lo gastaría, pues mire, me lo gastaría como me gasta ahora. Fundamentalmente yo lo que gasto es en libros, de los temas que me interesan, sobre todo de historia de Alemania, de Gran Bretaña, historia militar, es lo que más gasto, es lo que más gasto y más leo. Y después, pues en películas, pero películas de cine convencional, que soy cinéfilo y por lo tanto compro de esto, y como soy fumador, pues en el tabaco. Y después, pues hombre, pues luego yo lo de la vida, ¿no? Pues comer, vestirte y alguna vez, pues... ¿Saben que nos han preguntado aquí, que ha llamado gente preguntando que saben que fuma y preguntando por la marca? No hace falta que la diga. No hace falta que la diga. Fumo un paquete. Vamos a ver, es que no hace falta que diga marcas. No, lo que le quería preguntar es si para usted que le regalen tabaco es un buen regalo o no, porque hay gente que sí, porque está ya carillo el tabaco. ¿Cree usted que sí? Sí, que no acelera la muerte. Bueno, hay que morirse un día u otro. Es decir, que tampoco hay que tener mucha preocupación por eso. Es decir, yo a mí las cosas que digan o dejen de decir me preocupa relativamente poco. No hemos podido abrir plano aún porque aún no hemos presentado... No para de preguntarme, pues le tengo que contestar. No voy a ser maleducado y dejarle sin contestar. Luego me dice que soy un maleducado que no le contesto. Digo... No hemos presentado a la persona que tiene enfrente, al señor Santiago Espot. Santiago Espot, ¿qué tal? Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con el amigo Vilarroya en este plató tan sugestivo. Tan íntimo. Llamémosle peculiar. Además está insonorizado. O sea que podemos decir de todo, Vilarroya, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que luego se escucha en los exteriores de la Vidor. Está insonorizado sin ventanas. Sí. Eso sí, el aire se va reciclando por diferentes conductos. Porque si no ya sería complicado. Vamos a ver, que tenga usted aquí enfrente al señor Santiago Espot es porque la idea... Hoy quería hablar de todo lo que está pasando con Rusia, Cataluña en Rusia. Muchas ocasiones. Sí. Pero tenemos aquí a una persona que sabe muchísimo de Rusia y a otra persona que sabe muchísimo de Cataluña. Y últimamente se está hablando mucho de esta confluencia entre Cataluña y Rusia y no sé si para bien o para mal. A todo esto este señor, que ya decide hasta los contenidos de lo que se va a hablar, me ha dicho: no hablemos de eso porque no le interesa a nadie. Así me lo ha dicho. No le interesa a nadie. Entonces, usted no es consciente que si hacemos eso, yo tengo que decir al Santiago Espot que ya se puede ir. No, y aún ni ha hablado. Hombre, a ver, yo para salir en mi defensa tampoco... Vilarroya es una persona cultivada en el tema ruso, en la cultura, en la historia política rusa. Pero, hombre, tampoco yo soy un ignorante respecto a Rusia y sé el papel que ha jugado tradicionalmente Rusia a lo largo de la historia de Europa y del mundo, y el papel que juega Rusia en estos momentos. Y para abundar en lo que usted decía, la gente y Vilarroya es historiador y lo sabe, pero esta relación entre el independentismo y Rusia no es una cosa de ahora. De hecho, ahora no ha habido nada. Pero sí en el 1928, el presidente Francesc Macià fue a Rusia a entrevistarse
con el número 2 o el número 3 de Stalin, que era el jefe de la Internacional Comunista, Zimiev o algún nombre así, si no recuerdo mal, Zinoviev, para que diese apoyo al proceso de insurrección armada de Cataluña para la independencia. Hablaremos de lo que quiere usted hablar, que es del asesinato. No, asesinato no han matado a nadie, se ha muerto un señor. Bueno, perdone, punto. se ha muerto un señor. Bueno, presuntamente asesinato, presuntamente, digámoslo así. Se ha muerto una persona que estaba en la cárcel. Bueno. Por golpista. Vamos a hacer un spoiler, vamos a hablar de este tema, pero antes a mí me gustaría preguntaros, déjeme, señor Villarroya, hacer esta pregunta y lanzarla, si realmente ven indicios probables que Rusia mandase, como dicen, tengo por aquí 7 espías rusos expertos en sabotajes y asesinatos que viajaron a Barcelona en la fase crítica del procés para desestabilizar a partir de ahí la Unión Europea. ¿Lo ven factible esto? ¿O ven que es una película de ciencia ficción? ¿Creen probable esto de lo que se está hablando? Esto es un guión malo de una novela de John le Carré, pero malo, ¿eh? De hecho, el editor nunca le hubiese comprado a John le Carré un guión de estas características. Todo esto obedece fundamentalmente a las alucinaciones de un juez en Barcelona, llamado Aguirre, que, como yo he dicho en muchas ocasiones, la alta magistratura española son unos yonquis del Código Penal, se chutan el Código Penal, porque se ve que así sienten más España. Y entonces, a partir de informes de la Guardia Civil, que los deben hacer bajo influencias de sustancias poco recomendables, llegan al extremo de plantear estos escenarios que no se quedan aquí. Porque la semana pasada, Trump también estaba detrás del proceso independentista de Cataluña. Los catalanes debemos ser una cosa única. Por primera vez, las dos grandes potencias del mundo, Rusia y Estados Unidos, estaban a favor de la independencia de Cataluña y no se consiguió. Es una cosa verdaderamente inaudita. Por tanto, todo esto son simplemente invenciones y construcciones psicodélicas por parte, en este caso, de un juez. Yo también le voy a decir una cosa. Bueno, de un juez y de una investigación del Confidencial, de otra investigación del periódico Cataluña, que reconstruye una decena de desplazamientos a Cataluña entre el 14 y el 19 de miembros, atención, de la temible unidad 29155 del Servicio de Inteligencia Militar de Moscú. Esto... Pero a ver, usted se cree... No me lo invento yo, ¿eh? No, usted se cree, y mire cómo toman el pelo a la gente. Usted se puede creer que en el 2017... pocos días antes del referéndum del 1 de octubre, resulta que un enviado del Kremlin va al Palau de la Generalitat y entonces le dicen que Rusia va a invadir Ucrania 7 años después. ¿Alguien se puede creer eso? Que un enviado del Kremlin a Puigdemont, que ni lo debía conocer evidentemente, le dice este gran secreto de Estado, que probablemente no era ni secreto de Estado en el 2017. Yo no sé si en el 2017 Putin tenía intención de invadir Ucrania o no, no lo sé. Pero 7 años antes se lo dice a Puigdemont. El servicio secreto norteamericano no sabía nada. El servicio secreto israelí, el Mossad, por ejemplo, tampoco sabía nada. Los servicios secretos, en fin, de las principales potencias no sabían nada. Y va un emisario del Kremlin y se lo dice a Puigdemont. Yo me pregunto, esos 10.000 soldados, ¿cómo demonios iban a venir aquí? ¿Por Ryanair? Dando el pasaporte en el aeropuerto del Prat. O posiblemente la gendarmería francesa y la policía alemana y la policía austríaca, delante de 10.000 soldados rusos que iban como de paseo, les hubiesen abierto las vallas de las fronteras. Quien se quiera creer esto, verdaderamente tiene un problema muy grave. Lo malo del caso es que esta podrida Unión Europea, de todo esto, hace una especie de casus belli, como si realmente Putin quisiese desestabilizar Europa a través de Cataluña. Considero a Putin un poco más inteligente. Si yo fuese Putin, más que nada me encargaría o le encargaría esta faena a otra persona que no fuese Puigdemont, si quiere garantías de éxito, ¿eh? Yo
Yo no sé si tanta gente se puede poner de acuerdo en una realidad paralela como la que nos está... No, la realidad paralela es la que construye el Aguirre. Esa es la realidad paralela. Pero es que le estoy diciendo que hay aquí publicaciones de medios contrastados. Pero usted todavía cree en los Reyes Magos, usted, José. O sea, ¿todavía usted cree que porque el Confidencial publique algo, eso es decir, dogma de fe? Dice que hay espías rusos en Europa. Claro que hay espías rusos en Europa y hay espías americanos en Rusia, hay espías británicos en Rusia. Claro, los espías están en todos los países. Es que esto no descubrimos nada. Entonces, decir que hay espías, es decir, el juez no es que investigue, es que la Unión Europea ha dicho que investigue. Bueno, la Unión Europea hace una película porque le interesa mantener, es decir, todo lo que estamos viendo es porque le interesa mantener, es decir, ¿qué pasa? Que el tema de la guerra de Ucrania ya está cansando a la gente. Ya empiezan a haber países, ya no digo Estados Unidos si Trump gana, no, digo dentro de Europa, de la Unión Europea, hay países que están diciendo que ya están hartos de las ayudas a Ucrania. Tenemos a Hungría, tenemos a Eslovaquia, tenemos a Serbia, tenemos ya países que están diciendo que ya en Alemania empieza a haber problemas con la gente, en Francia también, es decir, que ya empieza a haber problemas dentro de la Unión Europea para mantener la ayuda a la Unión Europea. Si a eso se añade el tema de la guerra, del genocidio que está haciendo Israel en Gaza, que también está cabreando a la gente y demás, claro, el tema de Ucrania ya estaba cayendo en tal. Se junta que, claro, esa cacareada contraofensiva ucraniana que iba a llegar hasta Moscú, pues resulta que ha sido un fiasco estrepitoso y Rusia está avanzando en el frente bélico. Claro, pues ¿qué pasa? Pues que hay que arengar a las masas para hacerle creer que Rusia es el peligro. Y entonces, pues se junta y entonces, ¿qué hace la Unión Europea? Pues coge la charlotada esta y la convierte en categoría máxima para demostrar que Putin está detrás de todo lo que pase. Porque también han dicho que Putin está detrás de las protestas de los agricultores europeos, ¿no? Y que los hackers rusos estaban hackeando las cuentas y pagando a los agricultores europeos para que salieran a protestar, porque tal. Por lo tanto, todas estas cosas que aparecen forman parte de la propaganda de la guerra. Porque aunque nosotros no estemos en guerra formal contra Rusia, digo nosotros, la Unión Europea, sí estamos, porque estamos pagando a Ucrania, se están enviando armas a Ucrania, se le están poniendo sanciones a Rusia y por lo tanto somos parte de integrante de esa guerra y por lo tanto la propaganda forma parte de la guerra. Y claro, la propaganda ¿para qué sirve? Primero, para demonizar al enemigo y dos, para levantar la moral del pueblo. Y entonces, ¿cómo se levanta la moral del pueblo? Hombre, claro, en el frente bélico no, porque Ucrania es un desastre que está perdiendo ya todo. Entonces hay que mantener el apoyo diciendo, oye, que mire, porque este señor que está allí quiere convertir la Unión Europea en un desastre, quiere poner ahí dictatorzuelos, quiere invadir no sé qué, quiere invadir Polonia, quiere invadir no sé qué, y por lo tanto, bueno, pues se inventan el rollo de que, hombre, y yo coincido con Santiago, si alguien se cree que 7 años antes le van a decir a Puigdemont que va a invadir Ucrania, hombre, si alguien se cree eso, hombre, yo creo que tiene un problema. Solamente por esta anécdota, solamente por esto, todo el resto del relato cae. O sea, es una cosa absolutamente imposible. Entonces, claro, si nosotros podemos llegar a pensar que Rusia quiere desestabilizar a la Unión Económica Europea, imaginemos que quiere desestabilizar. Pero eso es normal, desestabilizar. Pero hará de otra manera. Correcto, exactamente. Exacto. Pues se hace, en todo caso, de otra manera. Lo que pasa es que esta Unión Europea es muy cretina y es muy miserable. Porque, claro, se atreven a ponerle, digamos, engancharle la llufa, que se dice en catalán. ¿A quién? A un movimiento independentista que mal que me pese, está en unos momentos bajos y saben perfectamente que no tiene capacidad de rebatir todo esto. Esto no se lo harían ni a Suiza, ni a Austria, ni a Holanda, ni a nadie. Cogen, pues bueno, el movimiento independentista, que es un movimiento que ha pasado, desgraciadamente, sus mejores momentos de gloria, y ahora, pues por intereses españoles, pues justamente se lanzan a hacer toda esta campaña, una campaña además que está absolutamente auspiciada también por una serie de poderes de la Unión Europea. Porque Villarroya decía una cosa,
estamos en guerra con Rusia. La Unión Europea, sí, en efecto, está en guerra con Rusia a partir del momento en que al rival de Rusia le envía dinero. Por tanto, tú ya tomas partido en esa guerra. Y hablabas de sanciones. Se supone que es lo que había que hacer, Sí, sí, ¿no? sí, ¿O sí. no? Pero las sanciones. Se supone que es lo que había que hacer, ¿o no? Pero las sanciones. No. Pero las sanciones son sanciones a la carta. A la carta. A la carta. Porque sabemos perfectamente que la gasolina que hemos puesto en el coche durante los últimos meses, ese petróleo, venía también de Rusia. Por tanto, todo esto es una simple hipocresía. Y mire, y para acabar ya, en el sentido, en este tema. En el año 2017, en octubre, generalmente todos los dirigentes políticos internacionales, ustedes ya saben lo que decían respecto al tema de Cataluña. Es un problema interno de España, España unida, etcétera, etcétera. Pues mire, solamente hubo un dirigente político, y eso no significa que yo sea ningún fan de Putin, pero las cosas hay que reconocerlas. En el octubre del 2017, Putin, en la ciudad de Sochi, hizo unas declaraciones en donde destapaba la hipocresía de la Unión Europea respecto a los movimientos independentistas. Porque decía, auspiciasteis el independentismo kosovar, donde hubo limpieza étnica, pero el independentismo catalán, que es un independentismo pacífico en ese momento, entonces lo criminalizáis. Ya solamente a partir de ahí, yo he de decir que como mínimo Putin en esto fue honrado. ¿Por qué, le he hecho una pregunta antes que ha quedado en el limbo, por qué cree usted que la Unión Europea no está haciendo lo que debe ayudando a Ucrania? A ver, la Unión Europea hace ayudando a Ucrania en los intereses de determinadas personalidades de la Unión Europea, no en los intereses de la Unión Europea. Es decir, porque el problema de Ucrania está cuando se han incumplido los acuerdos a los que se llegó con Gorbachev y con Yeltsin, que era que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Entonces, todos los países que formaban parte del bloque soviético o del bloque comunista, más luego repúblicas que se seccionaron de la antigua Unión Soviética, como los países bálticos, están dentro de la OTAN, por lo tanto, ahí se ha cumplido un pacto. Ahora ya se quería meter a Ucrania dentro, también de la OTAN. Por lo tanto, esto lo que está haciendo es incumplir. Entonces, ¿por qué se entra? Bueno, se entra porque ahí se apoya por unos intereses de determinados personajes y de intereses de una potencia que probablemente no es europea, que es Estados Unidos. Y entonces aquí se está haciendo la política que manda Washington, no la política que debería mandar la Unión Europea. Nosotros no tenemos nada que ver ahí en ese problema. ¿Usted todo lo que toca Estados Unidos ya...? Yo no tengo nada contra Estados Unidos ni contra los americanos en sí. Yo critico la política que hace el gobierno y, bueno, política que hace el gobierno que está mandada por los lobbies de interés. ¿Usted sabe quién se está quedando en Ucrania? Es que a la gente hay que explicarle. Es decir, se está quedando en Ucrania los grandes fondos de inversión americanos. Son los que están comprando Ucrania. Y están comprando la reconstrucción de Ucrania. ¿Y con Israel tendrá el mismo relato? No, es que con Israel también. Es que Israel ya ha vendido parte. Es decir, delante de la franja de Gaza hay bolsas de gas. Israel ya se lo ha vendido a fondos de inversión americanos, la explotación de esas bolsas de gas. Por lo tanto, lo que interesa es quedarse con la franja de Gaza y expulsar a los palestinos y que eso pase a control de Israel directamente, porque ya está. Es decir, si la gente piensa que todo esto son movimientos económicos y movimientos geopolíticos, yo vuelvo a decir que el problema, la realidad, hay que situarla en que... O sea, que en este caso Estados Unidos manda a morir a otros países en beneficio Estados Unidos ha aprendido de que, mire, Estados Unidos normalmente... No, es que hay que mirar la historia de Estados Unidos. Estados Unidos normalmente a la guerra siempre ha llegado tarde. Cuando los demás ya estaban medio acabados. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda. La única guerra que tuvo, aparte de la Guerra Civil, fíjese que en la Guerra Civil americana murió más americanos que en la Segunda Guerra Mundial. Yo te le digo eso, y esos son datos, la gente puede entrar y consultarlo. Es decir, en la batalla de Gettysburg y en Antietam, que es la batalla más sangrienta de la Guerra Civil Americana, en Antietam murió más americanos, porque consideran americanos los dos bandos, más americanos que en la Primera Guerra Mundial.
y que en Europa, en el frente europeo, de la segunda. Es decir, que Estados Unidos siempre entra cuando las guerras ya llevan tiempo desarrollándose y los combatientes están cansados. O sea, la única guerra donde lo pasó bastante mal fue en Vietnam. Y de esa guerra aprendió. Y es que ahora la guerra se la hacen otros. Entonces, él pone el dinero y pone las armas, saca beneficios, porque los lobbies armamentísticos sacan mucho beneficio, los lobbies farmacéuticos, los lobbies de medicina sacan mucho beneficio, los de la reconstrucción posterior sacan mucho beneficio y los muertos los ponen en otros países. Y entonces a América no llegan cajas, porque el problema que hubo en Vietnam fue que llegaban muchas cajas de muertos y eso en la sociedad americana impactó. Y entonces es lo que hace ahora. Entonces mueren ucranianos, mueren palestinos, para sacar él el beneficio. Entonces el problema, esa es la realidad de Estados Unidos. Entonces, ¿Ha echado usted a la espalda en 2 minutos a la Unión Europea, a Estados Unidos? Yo que hago el análisis... Y en cambio ofrece la mano a aquellos que en principio son, para la inmensa mayoría, para los que lo están haciendo mal. Pero eso es la propaganda que le dicen a usted. A ver, a mí, vamos a ver. ¿A la gente lo que haga Putin en Rusia le afecta? Digo, aquí en España, ¿nos afecta lo que haga Putin en Rusia? Digo, su política interior. Según lo que haga habrá que intervenir, ¿no? ¿El resto? ¿O puede hacer un dirigente lo que le dé la gana de su territorio? No, hombre, lo que puede hacer, lo que hace Putin es defender su territorio. Porque si Estados Unidos, cuando la Unión Soviética quiso poner misiles nucleares en Cuba, estuvo a punto de haber una guerra mundial, porque Estados Unidos no aceptaba que le pusieran en Cuba, que era un país soberano, por lo mismo que cuentan con Ucrania, que es un país soberano y puede decidir lo que le dé la gana, pues Cuba era un país soberano y decidió pues entrar dentro de la órbita soviética en ese momento y que pusieran armas nucleares ahí. Entonces Estados Unidos montó la mundial. Y entonces parece que Estados Unidos puede aceptar o puede decidir que no quiere. Ahora mismo es que sé que México, que tiene frontera con Estados Unidos, dijera que pone misiles nucleares rusos. Era muy alta cada vez más. Bueno, pero que en México decidiera poner misiles nucleares allí. Seguramente Estados Unidos montaría la mundial. Entonces eso nos parece bien, porque entonces Estados Unidos se sentiría amenazado. Ahora, que Ucrania decida poner misiles nucleares al lado, justo en la frontera con Rusia, y Rusia eso le parezca mal, entonces eso está muy mal hecho. Entonces eso es muy mal, porque Rusia lo que tiene que hacer es aceptar las decisiones que tome un Estado soberano, ¿no? Entonces, hombre, la hipocresía está muy bien. A mí, lo que haga Rusia dentro de Rusia, a los europeos no nos afecta. ¿O sí? De hecho, lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania era una cosa previsible. Y cuando digo previsible, tampoco hace falta ser un gran entendido como lo es Villarroya, por ejemplo, en toda la historia de la Europa del Este, para saber que a partir del momento de la caída del muro de Berlín se produjo esa situación con Gorbachev y con ese pacto, por decirlo de alguna manera, no escrito, que la OTAN no se ampliase. Escrito, ¿eh? Hay pruebas de que está escrito. Que no se ampliase hacia el este. Paulatinamente esto se ha ido haciendo. También se ha infravalorado al pueblo ruso en el sentido de que pensaban que iban conquistando territorio y que los rusos, al perder su fuerza que podían tener durante la Guerra Fría, no reaccionarían. Finalmente ha llegado a una situación, o se llegó a una situación bastante insostenible. Y también aquí hay que, y esto puede parecer rocambolesco o extraño que lo diga yo, pero no es la primera vez, aquí también se ha blanqueado el régimen ucraniano y se han olvidado escenas que han marcado la política de estos últimos años entre Rusia y Ucrania. No hay que olvidar que Ucrania era la meca del nazismo en Europa. No hay que olvidar que en Ucrania habían campos de entrenamiento en donde iban los movimientos nazis de Europa. No hay que olvidar que, si no recuerdo mal, la Casa de los Sindicatos de Odessa se quemó con gente viva dentro. Tampoco hay que olvidar lo del Donbass, que lo del Donbass estaba cantado, que eso no podía acabar bien. Sin entrar en quién tiene o no tiene razón,
Lo que le voy a decir es que la Unión Europea y los Estados Unidos de esto han hecho caso omiso, y como aquí solamente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, entonces todos a correr. Pero evidentemente tengo que reconocer que los Estados Unidos, este análisis que tú has hecho del Vietnam, el Vietnam marcó un antes y un después en la política exterior norteamericana. En efecto, cuando llegaban las cajas de muertos, ahí los norteamericanos dijeron que basta. Por eso ahora, con que tienen la capacidad de hacerlo y tienen un lobby armamentístico que se está lucrando de una manera notable en estos últimos años, Estados Unidos pues hace la política de pagar la guerra y ya está. Lo que pasa es que aquí, en esta historia, lo más sorprendente y lo más psicodélico de todo es esto, y vuelvo al principio, de que la independencia de Cataluña está apoyada por Putin y por Donald Trump. Pues a Rusia no solo se le está acumulando la faena con todos los problemas que ya tiene, sino que tiene más, cientos de detenidos en decenas de ciudades por los altares improvisados a Navalny. La gente intenta protestar o reivindicar o manifestarse y lo que hacen es detenerlos. Pero vamos a ver, es que tomamos las cosas, a ver, detenidos a los que se les toma declaración y se van a su casa. Empecemos por ahí, ¿no? Bueno, es decir, esto es lo que en principio a lo mejor pasa. No, a lo mejor. Sí, bueno, claro, están todos fusilados. Es decir, está la realidad. Después, vamos a ver, este señor se presentaba a las elecciones. No sacaba ni el 2%. Partimos de la base que, según usted, y así hemos iniciado este tiempo, según usted, no estamos hablando de un asesinato. No, yo no digo que no lo hayan asesinado. Yo pregunto quién ha sido quien lo ha asesinado. Que este es el tema. Porque, claro, vamos a ver, ¿a quién le ha interesado que este señor se haya muerto? A Putin no. Pues estaba en la cárcel, ¿qué iba a hacer? Nada. Entonces, ¿a quién le está interesando? ¿Quién ha levantado ahora el ánimo y hay que otra vez apoyar a Ucrania y a pagarle dinero a Zelensky y no sé qué y no sé cuántos porque Putin es el malo malísimo de la película? Pues a lo mejor mire a ver quién le ha interesado que este señor se haya muerto. Y entonces a lo mejor ahí descubre si le han asesinado de verdad, porque esto habrá que verlo. Si lo han asesinado de verdad, pues a lo mejor pregunte, a lo mejor mire quién ha sacado beneficio de la muerte de este señor. Estando por ahí de que a Putin no saca ningún beneficio a la muerte de este señor, en cambio, el otro lado sí que saca mucho beneficio, pues a lo mejor mire a quién le ha interesado la muerte de este señor. Y no digo que los otros lo hayan matado, porque posiblemente se habrá muerto de muerte natural. Pero mire quién saca beneficio de la muerte de Navalny, no Putin. El otro lado. Si todo fuera así, que también No, estamos es que hablando la de vida, ciencia ficción un no, poco, ciencia ficción parece una no, peli de James Bond. No, lo que parece, José, lo que parece para pelis de James Bond, lo que estábamos hablando al principio. Eso sí que son películas. Sí, pero no son películas de James Bond. Pero es que aquí nos escandalizamos, vuelvo a repetir, y ahora parece que yo. No, pero ahora parece que yo vaya a ser un espía ruso. Pero aquí nos escandalizamos y la prensa europea se escandaliza porque han habido 700 detenidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Este señor estaba en la cárcel, yo no sé si lo han asesinado, se ha muerto o lo que sea. Esto en todo caso ya se sabrá. Pero ¿me quiere decir ustedes cuántos detenidos hubieron aquí? Por ejemplo, en octubre del 2019 o en octubre del 2017. ¿Hizo algo la Unión Europea? ¿Se escandalizó? Aquí todavía hay una persona comunista e independentista, encerrada en la cárcel desde hace 3 años, Pablo Hasél, por escribir una canción o un rap contra el Borbón. La Unión Europea no ha dicho nada. Las izquierdas españolas tampoco han dicho nada ni se han escandalizado. Entonces aquí, claro, resulta que ahora se muere este señor Navalny y vuelve, este clima de enfrentamiento, que si Rusia, que si Ucrania, que etcétera. Lo que ha pasado aquí también, oiga, es que ya hace unos cuantos meses se veía perfectamente, o se ha sabido, que muchos países, como apuntaba Villarroya, ya han dicho, oye, vamos a cerrar el grifo de esto de Ucrania, porque aquí vamos dando dinero a Ucrania y nuestros agricultores en Europa se están muriendo de hambre. Siguiendo la estela de lo que nos contaba Villarroya hace unos minutos, si todo fuese así, cabría pensar en la no opacidad
de un trato un poquito más humano con la familia, ¿no? Digo, o sea, no, si todo fuera tan transparente, lo normal sería dar el cuerpo a la familia y que le diesen sepultura como están pidiendo. Tendrá que estar, supongo que están haciendo la autopsia para saber bien de qué ha muerto. Es decir, porque a veces cuando una persona muere y hay que hacer autopsia se tarda días en dar el cuerpo a la familia. Esto también pasa aquí en España, hombre, pero vamos a ver, vamos a poner en situación. Este señor tenía contactos, sí que tenía contactos y demostrados con agencias de espionaje no rusas para dar un golpe de Estado en Rusia. Por tanto, este señor está en la cárcel por intentar dar un golpe de Estado en Rusia. Y si aquí se pide que hay que cumplir la ley de quien intenta dar golpes de Estado, pues también en Rusia se tendrá que aplicar la ley de quien intenta dar un golpe de Estado. No, esta es la primera. 2, este señor decía que los musulmanes son cucarachas que hay que aplastar. ¿No? Pensemos, es decir, este señor era también de ideología no demócrata, ¿no? Decía que había que expulsar a la gente, los que no eran no sé qué, fuera y a guetos, ya no sé qué. Es decir, es lo que este señor. Pero aparte, este señor, que se presentó a elecciones, repito, no llegaba ni al 2% para entrar en la Duma. Que haya gente que sale a protestar, bueno, muy bien. Pero, ¿cuántos millones de personas viven en Rusia? ¿Cuánta gente ha salido a protestar? Claro, es decir, que en una ciudad como Moscú, que viven casi 40 millones de personas, salgan a protestar 20.000, que tienen el derecho a salir. Cuidado, yo no estoy diciendo que no tienen derecho a salir. Pero tienen el derecho a salir, eso es representativo de que este señor representaba la democracia, el no sé qué y no sé cuántos en Rusia. Todo eso que acaba de decir hace que esta persona no fuese una persona normal y tenía una trascendencia que hace que la gente dude. Lo que no era normal es tener relaciones con servicios secretos no rusos para dar un golpe de Estado en Rusia. Esa es la realidad. Porque hay otros partidos que son contrarios también a Putin, que se presentan a las elecciones y no están en la cárcel nadie. Es decir, que cuando aquí se habla, que Putin a todos los que critican los mete en la cárcel. No, pues en la Duma hay partidos contrarios a la política que hace Putin, que están sentados en la Duma y que no están en la cárcel. Y todo esto viene porque Rusia está avanzando en el frente militar. Y todas las comedias que nos han estado vendiendo de que Ucrania estaba ganando la guerra, pues se han demostrado que son mentiras. Y ahí viene el tema, no hay más. Es su tiempo, Villarroya, pero claro, usted estaría eternamente hablando y es que nos cortan. Porque estos son los temas que le interesan a la gente, porque la gente tiene que aprender que estos temas geopolíticos, que estas cosas que nos pasan, son las cosas que sí que van a influir en la vida. No las charlotadas de Puigdemont con el juez Aguirre. Con el juez Aguirre. Gracias, Spot. Gracias, Villarroya, que nos cortan. Pasen una buena semana. Chao.